lo que son sus dudas al respecto. Bueno, listo, ya está grabado. Entonces, bueno, los escucho. Si quieren, iniciemos por orden de reserva. Fue Juan Pablo Torres. Entonces, lo escucho. ¿Qué dudas tiene al respecto? ¿Qué le gustaría mirar, por ejemplo, en este momento? Listo, profe. Quisiera revisar bien pues el ciclo do while. ¿Para qué sirve el for each? Y ahorita estábamos revisando un tema de listas que la verdad tampoco pues hubo como un problema ahí con la conexión con el profe y pues no lo hemos tenido como muy claro. Vale, pues de manera anticipada, pues yo no sé si alcancemos porque es que esos temas son muy extensos para una hora. Pero bueno, Listo, vamos a ver qué se puede hacer. A ver. listo. Listo. ¿Algo más? No, por el momento no. Listo. Y otro compañero, Juan Camilo. Entonces yo voy a revisar el chat. No, no he escrito nada el compañero. Vale. Creo que no sé, no. Juan Camilo. Sí, él ya escribió, dice, me gustaría reforzar acerca de las variables y también. Aunque dice que no le gustaría reforzar acerca. Ok, él no quiere saber más acerca de variables. En ese caso, pues una primera asesoría es no coma, me gustaría reforzar, ¿listo? Bueno, entonces listo. Acerca de las variables también. Perfecto, entonces podemos abordar el tema entonces de manera conjunta y voy a crear, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces voy a crear lo que es un collab, que básicamente, ¿sí conocen, trabajado alguno con collab? ¿Saben qué? No, profe, no, la verdad no. Listo. Vale, pero entrada, salida y operadores aritméticos, estos son conceptos, digamos que iniciales, entonces podríamos, de ser necesario. Juan Camilo, ¿cuándo inició la, el proyecto como tal, las clases? ¿Cuándo inició Juan Camilo Buitrago? ¿La semana pasada? Ok. Listo. Entrada, salida, listo, ¿qué pasa? Bueno, les comento, Colab es básicamente es un proyecto desarrollado en Google que me permite a mí utilizar como programación en la nube, es decir, todo web en línea, de diferentes lenguajes, en este caso Python, y sin necesidad de estar instalando nada y todo almacenado en la nube y poder compartir como si fuera un Google Doc o compartirlo como tal. No hay ningún problema. Entonces, yo puedo crear celdas que serían bloques de código que yo puedo ir ejecutando y puedo ir observando qué va haciendo y aparte pues puedo ir agregando por ejemplo texto como y conformar en este notebook, en este elemento como si fuera un reporte que incluye código, que incluye texto y todo y demás. Y me sirve bastante para poderles mostrar, por ejemplo, procesos y cosas así que iremos viendo cómo se van obteniendo los resultados. Asesoría, entonces, por ejemplo, asesoría, voy a colocar entonces, vamos a ver si se aborda un poquitico atrás tu while for listas. Tu while for listas. Hoy es 25. 25. También les recomiendo, por favor, que vayan revisando las diferentes asesorías anteriores, porque se han tratado estos temas mucho. Entonces, es bueno porque pues en cada uno se aborda, por ejemplo, con un ejercicio diferente. Eso es importante para que así, pues, ¿Dónde puedo mirar esos videos, profe? eso se comparte directamente
Bueno, primero yo marco lo que es. Ok, bueno. Me comentan si de pronto llega a entrar otro compañero, ¿listo? Listo. Es que creo que algunos piden, si entra con el correo O365, pues no piden permiso, pero si entra con el personal al cual le llegó la invitación, creo que sí. Bueno, realmente no he logrado comprender muy bien esa parte, pero entonces para tenerla ahí como en cuenta. Bueno, Vale. entonces, eso se comparte directamente, bueno, ya llegó Juan Camilo Vitrago y Juan Pablo Torres, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, listo. Eso se comparte acá. Mire, ustedes en la parte donde van a entrar a reservar, ¿cierto? Entran al curso, bueno, en este caso asesorías, y acá hay una parte donde dice carpetas asesorías grabadas. Ah, ok. Así como hay material implementado en Colas, que ustedes pueden ver todos los códigos que se han venido trabajando en las diferentes asesorías, cada uno con un título que puede más o menos describir brevemente en lo que se trató de abordar o lo que se abordó realmente en esa asesoría. Por ejemplo, acá vimos el Wild 4, aquí vimos el reto 1, vimos reto 2, vimos reto 2 ciclos, vimos condicionales, ejercicio condicional, otro Wild 4, otro ejercicio condicional, listas, tuplas y funciones split, funciones, aquí vimos for, while, do while, reto 1, otra vez for, while, do while, ejercicio escalera que es el for, otra vez do while, for listas. ¿Me entienden? Si ven que hay bastante, Ok, bastante los sí. ciclos. Ah, súper. Y además, pues en la asesoría, si dan cuenta, yo tengo por fechas, pueden ver, por ejemplo, el 25, o esto fue la asesoría de esta mañana, el 25, ahí me faltó la hora realmente, sí me faltó la hora. Pero bueno, ya con este de acá, me pongo entonces, por ejemplo, perdón, R, M. Yo dispongo de Listo. dos horarios, este sería el de las 7 de la mañana, ¿listo? Que vimos de Walpole y listos. Y lo podemos así comprobar también en la asesoría que quedó grabada. Entramos a ese enlace, nos abre una carpeta y ahí mismo entonces podemos ver las asesorías. Por ejemplo, el de esta mañana sería el 25, 25, sí, 25, 7 AM. Este sí tiene el nombre, este sí lo cambié. Entonces podemos darle, por ejemplo, ahí y él directamente pues nos permite a nosotros, por ejemplo, reproducir. Puede que sea un poquito extenso, una hora, pero igual pueden ir adelantando, por ejemplo, pero igual, entonces, esas explicaciones con diferentes ejercicios que son muy importantes realmente y sirven para poder entender todo esto. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, alguien escribió algún mensaje, ¿se podría hacer asesoría sobre el reto 2 o es imposible? Nada es imposible, excepto evitar la muerte en este momento, pero pues por cuestión del ¿el reto en qué consiste? Porque es que creo que el reto es con ciclos, ¿cierto? No sé en qué reto vaya el compañero. Ese reto 2. Dice reto 2. Y creo que el reto 1 es condicionales, el reto 2 creo que son ciclos. Es que no sé realmente qué retos porque pues tengo diferentes grupos y cada uno les plantea un reto diferente, pero creo que la temática era ciclos, si no estoy mal, en los que hemos visto hasta el momento. ¿Me confirma, por favor, compañero Juan Camilo? Escribe un programa en Python que solicite los siguientes. Vale. Un programa que solicite los siguientes datos de una prueba, nombre, ¿qué nombre del evaluado? Número de pregunta, la prueba, número de los correctas, número de los incorrectas, el detalle de respuesta no coincide con la primera pregunta que le muestra el desarrollo. Los datos para sí, ni solicitarlo nuevamente, lo contrario deberemos encontrar obtenido obteniendo una cuenta cada para menos. Creo que está mal copiado directamente por el PDF, ¿cierto? Si quiere puede subir el PDF acá, no hay ningún problema. Bueno, porque si por ejemplo el compañero como tal quiere abordar la temática, pero directamente desde el do while, for each y listas. Le comento, for each como tal no existe en Python, do while tampoco existe en Python. Tampoco. Ok. Entonces lo que existen son, como llamémoslo así, analogías, por así decirlo. Unos símil, por así decirlo. Sí, entonces podríamos abordarlo. Entonces me parece bien porque está como muy relacionado. Entonces esperemos que porfa el compañero nos lo comparta el PDF para tener así de forma precisa lo que es el reto y con eso mismo. Entonces aquí podemos escribir nuevamente, por ejemplo, reto 2.
Entonces, mientras tanto, el Colab me permite ir, por ejemplo, reto 2, detallarlo con texto, escribir, hacer descripciones como tal, veremos, por ejemplo, do while, le ponemos acá un paréntesis, for each, ponemos otro paréntesis, por ejemplo, listas y demás. Entonces voy agregando como un documento y ya después yo puedo ejecutar, por ejemplo, código. El típico hola mundo, en este caso hola, yo lo puedo ir ejecutando y en la parte inferior de nuestra celda, esto lo llaman celda, ya sea una celda de código o una celda de texto, él me imprime lo que yo pues le digo que me imprima. Y yo puedo ir agregando muchas más. ¿Sí ven? Voy como armando mi informe. Entonces yo puedo trabajar posteriormente y con eso yo puedo ir mostrando. Esto se suele utilizar mucho para justamente esto, para la cuestión de docencia y demás, porque me permite ir viendo y analizando código parte por parte de código parte por parte para ir viendo, por ejemplo, qué vamos almacenando y qué podemos ir llevando. Y Listo. el PDF, compañero, por favor. Es que así creo que se copió mal el formato realmente y luego se vuelve como tedioso entender un poquitico esa parte. Pues no, debería porque igual es un PDF en alguna parte está para descargar porque todos han descargado y me han compartido algunos justamente en asesorías pasadas y hemos tratado de abordarlos. Eso sí, no les hago el ejercicio porque tampoco es la idea, pero pues trato de entender qué es lo que quieren evaluarle ahí y con eso, basado en eso, entonces yo hago pues, como un ejercicio similar. Eh, bueno, entonces copiemos a ver si me deja esta parte porque es que... Bueno, entonces llamémoslo acá un enunciado. Dice, escriba un programa en Python que solicite los siguientes datos de una prueba. Nombre de evaluado, del evaluado, número de preguntas, es que de preguntas en la prueba, número de respuestas correctas, número de respuestas incorrectas. Si el total de respuestas no coincide con el número de preguntas, deberíamos mostrar el mensaje error. Los datos no siguen y solicitar los datos nuevamente. De lo contrario, le damos el puntaje obtenido. Ten en cuenta que respuesta correcta equivale a 3 puntos y cada incorrecta menos 2. Ah, listo. Bueno. Está sencillo realmente. ¿Listo? Sí, lo podemos hacer con... Ah, perfecto. Sí, literal es eso. Un do while, entre comillas. Un do while, un for y una lista. ¿Vale? Listo. Entonces, si se comprendió, venga, yo modifico esta parte. Escriba, por ejemplo, un programa en Python que solicite los siguientes datos de... Esto yo lo pongo acá. Nombre del evaluado. Vamos a organizarlo. ¿Cierto? Primero, en todo ejercicio de programación tenemos que entender muy bien qué es lo que estamos haciendo realmente. Porque si no, vamos a empezar a echar código como locos y después nos va a quedar mal y perdimos todo el tiempo que desarrollamos eso. Entonces, acá. Si el total de respuestas no coincide con el número de preguntas, deberá mostrar el mensaje error. Las otras no coinciden. Y solicitar los datos nuevamente. De lo contrario, deberá mostrar el puntaje obtenido, teniendo en cuenta que cada respuesta correcta equivale a 3 puntos y cada incorrecta a menos 2. Ven como yo puse acá esta parte de los guiones, él los pinta como de azul y cuando yo me salgo de acá, él hace la transformación. En realidad está utilizando una estructura, un pseudo lenguaje llamado LaTeX. No sé si lo han trabajado alguna vez para crear documentos en línea. No, profe, la verdad no. Esto es Vale. nuevo para mí. Esto se utiliza más para ya cuando van a elaborar artículos científicos y tesis, cositas así para revistas, conferencias. Pero vale. Entonces, tenemos el punto, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos están comentando? Primero que todo.
Se dan cuenta que siempre se piden datos, se procesa algo de manera condicional y luego se muestra algo. En este caso nos dicen, escriba un programa en Python que solicite los siguientes datos de una prueba. ¿No entra nadie más? ¿No entra nadie más? ¿No? Ok. Entonces, que solicite los siguientes datos de una prueba. Nombre del evaluado, un nombre cualquiera, ¿cierto? Número Sí, de preguntas en la prueba. 20 preguntas, listo. Todo esto son variables que vamos a guardar. Vamos a crear y vamos a pedir. Número de listo. preguntas de la prueba. Número de respuestas correctas y número de respuestas incorrectas. Ok. Analicen lo siguiente. Antes de ver esto, den cuenta que estamos... ¿ustedes ven una dependencia en estas tres variables? Cuando digo dependencia es como que están relacionadas de alguna forma. Sí. ¿Qué dependencia? Ahora, ¿cómo se relacionan entre ellas? ¿Qué relación hay? Eh, dependiendo del total de respuestas, se debe generar el mensaje de error, ¿no? O sea, hay que hacer una sumatoria y después como No, una espera. igualación. Estamos por partes, Estamos primero analizando hasta acá. Yo les dije, esto no existe hasta el momento. Solo Ok. estamos analizando esto. Y al ver esas tres variables, ya de primerazo, ¿qué puedo deducir yo? ¿Qué relación hay entre estas tres? Mm, el número de preguntas de la prueba debe ser igual al número de respuestas correctas e incorrectas. Exacto. Esa es como la primera deducción que uno puede empezar a hacer y así tiene que hacerse en todos los ejercicios. Ver como, ok, qué es lo que están planteando, tengo que entender qué es lo que, la relación entre variables, cositas así para poder comprender el ejercicio. ¿Listo? Entonces usted ya está asumiendo algo y en teoría, porque no tiene que ser una camisa de fuerza, pero en teoría debería estar relacionado. Entonces, ok, número de preguntas en la prueba, entonces se supone que debería ser la suma de estas dos. Ok, listo. Vamos a ver ahora qué nos dicen. Listo. Esto, pero muy bien. Si el total de respuestas no coincide con el número de preguntas, lo que se supone que debería ser lo que dijimos, deberá mostrar el mensaje error. Los datos no coinciden. Ok. Aquí si la suma es diferente a lo que habíamos dicho, entonces Sí. error, los datos no coinciden. Y miren que dice es que no coincida, no que digan que sean menores o que sean mayores, simplemente que no coincidan, o sea que sean diferentes, ¿listo? Listo. Y solicitar los datos nuevamente. De lo contrario, deberá mostrar el puntaje obtenido teniendo en cuenta que cada respuesta correcta equivale a 3 puntos y cada incorrecta. Se dan cuenta que esto lo podríamos dividir en dos bloques. El primer bloque que va a ser el validador, vamos a llamar a esto un validador. Y ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Listo. Esto va a ser ¿cómo? Listo, listo, profe, sigamos. Esto será un validador, Ok. donde yo, a partir de una condición, si llega a ocurrir un error, yo vuelvo a pedir los datos. Esto suele ser un validador. Dado el caso, yo ingreso unos datos y si no cumplen una condición que yo quiero que se cumpla, yo vuelvo a pedir los datos y me mantengo. Ejemplos de esto, por ejemplo, la contraseña. Aunque la contraseña cuando uno ingresa pues tiene sus cantidades de intentos, ¿no? Pero digamos que no hay intentos, no hay cantidad de intentos. Entonces yo ingreso mi usuario y luego ingreso mi contraseña. Me dice, lo siento, pero su contraseña es errónea. Ingresa nuevamente, ¿cierto? Yo vuelvo a ingresar. Ahí la condición es que la contraseña que yo ingreso sea la que está almacenada y asociada a mi cuenta, ¿cierto? Sí. En este caso, la condición es que el número de respuestas, la suma de respuestas correctas con las respuestas incorrectas tiene que ser igual al número de preguntas de la prueba. Si no es igual, entonces me quedo solicitando. Dese cuenta lo que estoy diciendo. Si no es igual, me quedo. O sea que es mientras que la suma de respuestas, mientras que la suma del número de respuestas correctas más el número de respuestas incorrectas es diferente al número de preguntas de la prueba, entonces pido nuevamente los datos. ¿Sí ven? Ya estoy diciendo yo el código, ¿se dan cuenta? Sí. Y eso simplemente es reestructurando
lo que nos dan aquí en texto a lo que puede ser, por ejemplo, la lógica. Dado el caso, si son iguales, entonces yo hago el cálculo ya el cálculo ponderado. El Preguntas puntaje. correctas 3, incorrectas menos 2. ¿Listo? Tienen que como dos elementos acá, dos partes cruciales. Listo. Entonces vamos a hacerlo así. Bueno. Entonces, la primera parte va a ser Las variables. exacto, declaración de variables. Vamos a hacerlo por partecitas, todo con calma. Y en este ejercicio alcanzamos a ver los temas. Entonces, vamos a hacer declaración de variables. Entonces va a ser, por ejemplo, nombre del evaluado. ¿Listo? Entonces vamos a colocar name. Vamos a practicar en inglés. A ver cómo nos va, ¿listo? Ustedes están viendo inglés. Si ustedes Listo. saben más inglés que yo, pues bienvenidos a la corrección. Yo soy bilingüe, yo apenas sé algo, entonces también estamos todos para aprender. ¿Listo? Entonces, si pongamos aquí name, por ejemplo, student. En realidad será al revés. Entonces, student name. Y aquí lo que hacemos es, ¿qué vamos a hacer? Estos datos están quemados. Cuando yo digo quemados es que el código están directamente ingresados en el código. O ya como datos, no. ¿Por qué? Porque es un programa que solicite, si se dan cuenta, Sí. cuando dice que el programa solicita, los datos no están internos en el código, sino que directamente son ingresados por el usuario. En este caso, ya debieron haber visto la función, por ejemplo, input. Con un input, sí. Entonces le decimos, por favor, no va a ser no tan formal, el nombre Del estudiante. student name. Sí, tal cual, no nos interesa tanto maquillaje. ¿Qué sigue? Número de preguntas de la prueba. Ok, entonces, questions. Bueno, llegamos a la casi en equation, ¿cierto? Sí. Hacemos un input Input. y entonces Pues lo ponemos como entero de una vez, profe. vale, es que estoy digamos como hacemos uno como partecitas. Yo veo que aquí esta compañera aceptó pero no ha ingresado. O ya ingresó. No la veo. Porque es que no ha escrito acá nada. ¿Por qué? Ahí entró, profe. ¿Entró? Sí. Ah, ok. Ah, ok, listo. Listo, Navarrete Forero, María Jimena. Listo, entonces. Hola, buenas noches, María Jimena. Buenas noches, no sabía que eso era hoy. Yo dije 25, pero no me acordaba que era ahorita, por eso sí esta tarde. Vale, no importa. Igual hasta llegas apenas para la explicación de uno de los retos que se están abordando, ¿listo? Entonces yo te voy a marcar acá, María Jimena Navarrete Forero, ¿listo? Sí, señor, es que tengo un montón de preguntas, pero yo creo que voy muy atrasada, entonces no sé. ¿Preguntas de qué tipo? Eh, es bueno, que Dios no me dejó subir la tarea de reconocimiento de la plataforma y ahí había como unas sesiones grabadas, pero pidió un correo. Pero y yo vi en los foros ese correo, es como un correo de la Universidad de Bucaramanga o algo así. Entonces, Espera. ¿Tú me dices de las sesiones grabadas, pero de la asesoría o de las clases tuyas como tal? pues ahí decía que sesiones grabadas, así como yo, la primera vez que empiezo a Vale, mirar porque, la plataforma, entonces dije, voy a ver si puede abrir, pero no, que pide un correo o algo así, entendí en un bueno, foro. te comento porque mira, cuando tú entras al curso, ustedes están matriculados en sus cursos como tal de programación y también en este curso, llamémoslo así, pero este curso no es como de aprobarlo, simplemente es un opcional en donde pueden agendar asesorías. La idea es que aquí accedan para justamente ver todos los temas, las dudas, resolver, practicar lo que queramos realmente, bueno, lo que quieran realmente. Entonces, aquí cada asesoría tendrá una duración de 60 minutos, bueno, acá en una descripción como tal.
Ok, entonces yo tengo, por ejemplo, acá unos avisos, tengo para poder agendar, que fue lo que ustedes hicieron, tengo una carpeta de asesorías grabadas. No sé si hagas referencia a esta o a algo directamente del curso. Entonces, les comento, ustedes tienen que tener en este momento dos correos. Su correo principal, que es al cual les llegó la invitación, que es el personal, ¿cierto? Como tal, el de ustedes, que está registrado en esta plataforma, y el correo que les asignó, por ejemplo, para este proyecto, la universidad, como tal, la UNAP, que es un, por ejemplo, nombre.apellido @o365. Ustedes están viendo en mi pantalla, sería algo como nombre.apellido o365.unap.edu.co. A todos Correcto. se les debió asignar un correo con esta terminación, ¿listo? Y con este formato. Si no lo tienen, solicítenlo por favor a mesa de ayuda. ¿Por qué? Porque muchos de los materiales que ustedes van a utilizar acá o los recursos van a pedir ya sea o el personal o directamente el O365. ¿Listo? Por ejemplo, para esto que yo estoy compartiendo acá, esto no tiene nada que ver, no importa, porque esto fue material que como es de Google, yo compartí con mi Drive, con mi correo personal, entonces pues pueden acceder sin ningún problema. Pero ya directamente para las asesorías grabadas, creo que me dijeron una vez, creo que debe ser con el correo O365. Sí, pide el dominio de la UNAP, entonces todo con ese correo, si no, no te deja ver. Vale, entonces te recomiendo por favor, si aún no tienes ese correo, por favor lo solicites en la mesa de ayuda, ¿vale? Sí, Es un señor. problema. Sí, señor. Y bueno, es que no sé si interrumpí a alguien cuando llegué a preguntar porque tengo varias cosas. No, pues pues si son preguntas de conceptos, pues igual, pues es que lo que yo hago siempre es tratar de poder abarcar todas las dudas. Y de hecho, los dos compañeros estamos abordando las dudas con un ejercicio. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras Ah, comentar, sí, pues yo podríamos ver. todavía no los he visto bien, los ejercicios. Es que yo dije, no, y ahí decía Python, yo me imagino que toca descargarlo y todo eso, porque es que yo inicié apenas como que la semana pasada. ¿Vale? Pues Entonces también tenemos me otro llegó el compañero que correo inició. y yo no tengo ni el programa, no he hecho nada porque ahí decía, ¿dónde se descargará eso? Vale, pero no te entiendo. ¿Descargar qué cosa? Python para hacer los ejercicios porque alcancé a ver que es ahí donde se hacen esos ejercicios que están preguntando. Eh, pues es que pues depende. Lo importante es tener Python en algún lado. Yo, por ejemplo, acá trabajo en Google. Esto es como si fuera un Google Doc, literal. Yo accedo a mi carpeta, a mi material, a Drive, les doy, por ejemplo, clic derecho y en lugar de darle documentos de Google, yo voy a más y tengo un Google Collaboratory. Entonces, esto me abre esto, como si fuera un documento en línea. Yo Ya, aquí tengo, por ejemplo, un IDE, en el cual un IDE es un entorno de desarrollo y puedo ir programando. Si no quieren utilizar algo en línea, la ventaja que tiene es que si se va la luz, todo esto me queda guardado. Pero si tengo algo local y estoy modificando y no he guardado, pues se puede ir. En cambio, pues a mí me gusta mucho trabajar en línea, no me ocupa espacio, no tengo que instalar nada. Igual yo tengo Python instalado. Eso sí les recomiendo. Si van a trabajar local, entonces alcancen a ver. Por ejemplo, en mi sistema yo tengo instalado Python. ¿Cómo se instala Python? Buscan Python en internet, van a la página oficial, le dan descargar, instalar y ya. Con este Python ya lo pueden entonces trabajar. Si voy a trabajar con Python desde consola, aunque ustedes no creo que lo hagan, yo escribo Python y se dan cuenta, él me abre aquí una terminal, que es lo mismo que tengo yo acá, por ejemplo. Señor, No, sí, sí, correcto, profe. entonces, esto es una consola, si se dan cuenta, esto es una consola. Si yo le digo print hola, él me muestra hola, y si yo tengo en esta consola, le digo print hola, es un error. Bueno, aquí es porque no le escribí yo comillas, a ver, abeja, debe ser eso. Me imprime hola. Solo que trabajar acá no me deja copiar, es más tedioso. Entonces, lo que uno suele utilizar es, aquí de manera como rápida, les muestro qué consiste en Python, por qué lo pueden hacer tanto en internet como de manera aquí local. Entonces, llamémoslo documentos,
Nada. De hecho, aquí tengo uno. Por ejemplo, Open with Sublime. Listo. Si se dan cuenta, yo tengo acá un programa en Python súper pequeñito, print, solo que pues yo puedo modificar y demás. No tengo tantas restricciones como ejecutarlo acá. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Necesito decirle a Python que me ejecute esto. Ya es un archivo, pero yo le puedo decir, por ejemplo, a Python, creo que tendría que ir a buscar la ruta. Un momentico, tengo que acceder a dónde está. Acceder. Listo. Yo hago un listado de archivos. Si ven que aquí tengo, por ejemplo, test.py. Sí, señor. En test.py yo tengo todos mis códigos, mis comandos, lo que yo ingresé aquí en consola. Si ven, print hola lo tengo acá, print hola mundo. Solo que pues para ejecutarlo por consola es muy tedioso. Entonces lo que uno hace es con un editor de texto cualquiera. Yo prefiero tener Sublime porque Sublime me permite como personalizar y comprender más fácil. No simplemente un bloc de notas que todo lo muestra en negro, sino que aquí, por ejemplo, si se dan cuenta que una cadena lo muestra como amarillo. Después es Sublime, pueden ser otros editores de texto normalito, o entornos más complejos, ya depende, esto es más como avanzado. O puede ser Visual Studio Code, que es lo que utilizan en este proyecto, o VPL, lo importante es que tengan el código. Yo de aquí, por ejemplo, por consola le digo Python, por ejemplo, le digo test, y ya. Con este Python le estoy diciendo, ejecute el programa, y como insumo, ejecute entonces este PY, o sea, estos comandos. ¿Sí ven que él los hace? No, mentiras, Pusiste el otro. Era sí, sí, test sí, o la PY. sí, cierto, toda la razón. Es hola. ¿Sí ven? Hola mundo. Estoy ejecutando acá esta primera línea, luego ejecuto adiós, luego ejecuto yo un input, ingrese dato. Bueno, acá entonces puede ser hola, desde consola. ¿Sí ven? Él imprime después el dato, ¿sí? Hola desde consola. Esa sería como la forma de trabajarlo. Pero yo tendría que tenerlo instalado, tendría que crear archivos y demás. ¿Listo? Entonces lo importante es que Python sepa que se va a procesar esas líneas. Si yo tengo acá Python instalado, esto es un computador en la nube, es totalmente gratuito. ¿Listo? Yo puedo hasta trabajar con GPUs y todo esto es gratuito. Entonces yo, bueno, creo mi documento. Todos estos son documentos tipo Colab, es decir, notebooks. Y yo voy colocando texto, voy colocando comandos y voy imprimiendo. ¿Sí ven? Este es el resultado de esta celda. Pero si yo tengo más celda, tengo una celda con más comandos, pues yo puedo ir ejecutando y demás. ¿Sí? Ven, aquí lanza un error porque pues finaliza el input. Pero entonces voy viendo directamente el resultado de ejecutar esta celda por partecitas. ¿Listo? Ok. Aunque todo lo que yo voy ejecutando va quedando cargado en memoria RAM, es decir, en memoria, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Listo, profe. Listo, señorita, o bueno, señora, no sé, María Jimena. Sí, señor, pues ya un poquito es que apenas estoy en la parte inicial, ¿sí? Entonces yo, porque yo me salió, fue reciente todo esto, entonces yo, ay, toca hacer todo eso, toca la presentación, toca enviar esto, toca enviar lo otro, yo, ay, entonces apenas pues Vale. voy Igual, apenas iniciando. vale, no hay ningún problema. Igual nos hicieron esa recomendación, esa observación, que para, por ejemplo, estos días se programara entonces unas sesiones justamente para tratar temas de la primera semana, temas iniciales y demás. Entonces, si se dan cuenta, yo fui un poco como más visual para que, por ejemplo, este viernes y este sábado, este viernes en los dos horarios disponibles que yo propongo y el sábado a las de 8 a 9, creo que si necesitan más, pues yo puedo ajustar, por ejemplo, de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. Y la idea es que poder enfocarnos explícitamente en temas y en dudas relacionados a la semana 1, lo que tiene que ver con conceptos, que tiene que ver con herramientas, cositas así, ¿listo? Ahí te puedo abordar porque pues no queremos que si no entendieron algunas partes, algunos conceptos, pues que se retiren y demás, sino que podamos abordar justamente
todos en conjunto las diferentes dudas que hayan existido y que pues de pronto se han venido quedando. Bueno. Ok. Listo, profe. Bueno, entonces, continuamos. Igual respecto a los documentos y la parte del proceso, sí, María, eso sí es más directamente con, si te suben documentos y se comparten, cosas así más directamente es con el profesor con la parte de la mesa de ayuda. Yo realmente poco puedo yo hacer ahí. Yo puedo, por ejemplo, si tienes algún problema, bueno, o cualquiera de ustedes tiene algún problema, no puedo hacer eso, yo puedo hacer la observación internamente y esperar a que lo resuelvan. Pero más de eso no, realmente no puedo hacer. No, literalmente, pues, me dicen hagan una asesoría si eso es como lo que yo trato de hacer, ¿listo? Pero pues de a poquito, pues se va haciendo como lo que se puede hacer respecto a las ayudas. Bueno. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, continuando con nuestro ejercicio, estaba acá en esta partecita, pero que se me acaba de apagar el PC. Entonces ya sabemos que tenemos unos datos que vamos a pedir. Nombre del evaluado, student name, número de preguntas de la prueba, M questions, y número de respuestas correctas, número de respuestas incorrectas. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, hagamos bien acá. Listo. ¿Qué dijimos? Número de respuestas Correcto. correctas. Entonces, N, OK, llamémoslo así, ¿cierto? Sí. Input. Y vamos a decir, Correct answers. sí, Number of. ¿te podríamos decir así? Sí. Good. Y Wrong answers. acá. ¿Listo? Lo que me comentaban, bueno, en este caso tenemos, ustedes recuerdan que la, input, la función input siempre me va a retornar lo que es una entrada por teclado, pero de tipo string, String. tipo cadena, en texto. Entonces, cuando hay, por ejemplo, con este no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros vayamos a operar, a hacer operaciones aritméticas y demás, con cadenas de texto que internamente tienen, por ejemplo, un número, ¿qué quiere decir yo? Esto. No es lo mismo decir 33 a decir, por ejemplo, comillas 33. Puede haber conflicto. No sé si, por ejemplo, Python me haga la transformación directamente. Por ejemplo, acá, ¿sí ven? Este es un dato de tipo entero, este es un dato de tipo cadena. Yo estoy tratando de decir, ok, son similares, son iguales, me dice que no. Pero ¿qué pasa? Yo le puedo decir, por ejemplo, a esta cadena que se comporte como si fuera un entero, es decir, hacerle un casteo. Entonces, él va a tratar de hacer como esa transformación de este dato a un valor numérico. Y aquí ya me devuelve verdadero, ¿sí ven? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Va a hacer todo lo contrario. Voy a comportar a mi número, a mi dato de tipo numérico entero, como si fuera un string. Estoy haciendo un casteo, una transformación temporal de tipo. ¿Por qué digo temporal? Porque si tuviera una variable, esta variable no cambia, sino que para esta operación se va a comportar de ese tipo. Bueno, aquí ¿listo? Yo podría esto quitarlo
Aquí. ¿Sí ven? Entonces yo le voy a decir, ok, este input que usted me va a ingresar, vamos a confiar en que el usuario lo va a ingresar bien, no va a ingresar ningún texto, porque si no tocaría hacer manejo de errores más complejos, pero por el momento va a ingresar un número, que vamos a saber que podemos a poder hacer el casteo a entero. Lo mismo para este caso, y es lo mismo para el último caso. Listo, profe. Entonces, por ejemplo, student, no sé, Iron Man. Número de preguntas, número de, por ejemplo, de preguntas de la prueba, digamos que son 10. Y número de respuestas, ok, pues hasta el momento no estamos haciendo nada, pero es para que miremos que todo está funcionando. Digamos que ahí está. ¿Cierto? Hasta el momento esto está funcionando. Que es lo que tenemos, que es el ingreso de variables. ¿Qué sigue? Ok, ya pedimos los datos. Vamos a hacer la primera parte. ¿Se acuerdan que identificamos 3 secciones? Primero pedir los datos. Segundo, hacer como el control, El validador. el validador y posteriormente hacer la operación, el cálculo ponderado. Entonces vamos a hacer esta otra parte. Todo esto porque lo estipulamos así en nuestra lógica. De pronto otra persona lo hizo diferente y le funciona, no hay ningún problema. Solo que para este caso nuestra lógica va a ser esa. Entonces vamos a hacer esta partecita. Entonces dice, si el total de respuestas no coincide con el número de preguntas, deberá mostrar el mensaje error. Deberá mostrar el mensaje error, los datos no coinciden. Y solicitar los datos nuevamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago un if, por ejemplo, yo pregunto if n, ok, ¿cierto? Igual n, por ejemplo. ¿Qué pasaría ahí? Por ejemplo, print, no sé. Esto, en este caso, ¿esto va a ser verdadero? ¿Esto se va a ejecutar? Tengan en cuenta los datos que ingresamos. No. Eso no es verdadero, entonces no va a ejecutar esto que está acá. Por lo tanto, ejecutaría el else. El else. Para este caso, ¿listo? Pero ¿qué pasa? ¿Un if es iterativo? ¿Cómo así, profe? Cuando yo digo iterativo significa que algo se repite varias veces. Es cíclico. Un loop. No, no, él muere. Apenas sale de la condición. Es decir, se ejecuta una única Una vez. sola vez. Exacto. Hay ciclos como el caso del for y el caso del while que me permiten a mí iterar. ¿Cuál es la diferencia? A grandes rasgos es que, por ejemplo, un for hacemos una iteración sobre un elemento finito, mientras que el while hacemos una iteración si la condición que estamos preguntando se cumple. ¿Cuántas veces? No sabemos. Puede ser una, puede ser 10.000, puede ser infinito, mientras que la condición se siga cumpliendo, es decir, sea verdadera. El for, vamos a iterar directamente sobre un elemento finito. Por ejemplo, for y range, ya deben haber visto la función range, ¿cierto? Range, sí. Range. Listo, entonces yo le estoy diciendo, ok, voy a recorrer esta función. Si alguno tiene una pregunta, no tengan pena ni decir, no sé, no entiendo. Ahí vamos viendo cómo poder ir resolviendo las dudas. ¿Listo? Pero en resumen, esta función lo que hace es crear una lista. Una lista temporal, ¿qué significa que sea temporal? Que existe momentáneamente, hace lo que tiene que hacer y luego se destruye en memoria. Entonces lo que hace es crear una lista de 0 a 9, es decir, con 10 elementos, desde 0 hasta este valor que está acá, menos 1. Porque de 0 a 9 hay 10 elementos. Aquí está 1, 2, 3, 4, aquí cuento 10. Entonces lo que estoy diciendo es que voy a recorrer, se dan cuenta, esta variable va a tomar cada posición y va a tomar el dato de esa posición. La primera vez la i
toma el primer dato, que en este caso sería 0, por eso lo muestra acá, es este print que estamos teniendo acá, imprime 0, luego después imprime 1 y así. Por eso agregamos int y por eso agregamos acá range. Entonces si yo agrego, por ejemplo, acá list, x, por ejemplo, yo tengo acá true, bueno, yo puedo agregar diferentes elementos a mi lista. Una lista es un conjunto de datos de diferente tipo, puede ser, o puede ser todo numérico. Por ejemplo, ¿cierto? Puede ser un Sí. flotante. ¿Bien? Yo puedo crear una lista con todos los datos que yo quiera. Y él la va a almacenar, ¿sí ven? Yo tengo cadena de texto, tengo booleano, tengo entero, cadena de texto y tengo un flotante. Yo puedo posteriormente recorrer esa lista, iterarla, por eso se llama. Ahí le pones list regex, ¿sí? ¿Ven? En este caso, esta i está tomando cada uno de los elementos que yo tengo ya ingresados como tal, almacenados en mi lista. Hagan cuenta que una lista es un conjunto de datos. Y yo con el for lo que hago es recorrer ese conjunto, pero todo conjunto es finito en este caso. Entonces yo digo, bueno, primero recorro de izquierda a derecha, ¿cierto? Primero recorro esto, luego recorro esto y así voy. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir cadena de texto, ¿qué índice debería yo utilizar? 0, 1, 2, 3, 4. Para acceder a un elemento, yo utilizo con estas llavecitas. ¿Listo? Tengan en Ok. cuenta que el índice inicia, esto es como un diccionario del español. Esto está, por ejemplo, asociado al índice 0, índice 1, en orden ascendente. 2, 3, 4. Imagínense que tiene aquí como la palabra o la clave, ¿cierto? La palabra clave, que es el índice. Entonces buscamos. El índice 4, pues es esta parte, es este dato, este elemento, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4 y lo traigo, ¿sí ven? En este caso lo que hace es recorrer siempre desde 0, 0 hasta todos los elementos que haya. Por eso él me retorna cada uno. En el caso del while, se ejecuta mientras una condición Sea verdadera, ¿no? se verdadera. Exacto. Por ejemplo, yo puedo escribir esto, ¿cierto? Y esto que está acá es la forma abreviada de eso mismo. Sea más igual. ¿Listo? No, vamos a comentarlo para que no se ejecute igual. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Declaro una variable auxiliar que va a ser la que va a depender, que va a ser de la cual va a depender nuestra condición. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar desde 0, vamos a contar hasta 9. Vamos a hacer lo mismo que el for que hicimos acá. Entonces yo digo, listo, iniciemos desde 0, ¿cierto? Temporal igual a 0. ¿0 es menor que 10? Sí. Entonces yo entro, porque se cumple como si fuera un if, ¿cierto? Es similar, porque pregunta, porque es una condición. Yo entro, pregunto, ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, esto? Es decir, lo de abajo no existe, digamos que esto no existe. Nunca sale del bucle. Nunca sale del bucle, exacto, perfecto. ¿Por qué? Porque nunca, pues la variable siempre va a quedar en el mismo número. Como no hay como quien dice, una sumatoria para que el temp vaya No hay subiendo algo que me hasta modifique, no hay algo que me modifique eso. la variable de la condición. Si la variable es constante, entonces siempre va a seguir en el bucle. Exacto. ¿Esta condición en qué momento va a cambiar? Nunca. O sea que siempre va a ser verdadero. ¿Sí ven? Por lo tanto, aquí se va a quedar imprimiendo todo el rato. Por eso lo que yo hago es garantizar que de alguna forma, en algún punto, eso termine. Entonces yo digo, listo, como yo voy agregando un menor que 10, y esto lo puse desde 0, ya que yo voy a recorrer en orden ascendente 0 hasta 10.
porque estoy colocando menor que 10, con un temporal. Entonces, voy a sumarle 1. ¿Listo? Es decir, que temporal, la primera vez temporal vale 0, imprime 0, me le sumo 1 a temporal, luego después viene temporal 1, ya vale 1, ¿cierto? Y así. Imprime 0, 1, 2 y así. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Los demás compañeros. Ok. Nos dejaron solos. Bueno, listo. Entonces, a tener en cuenta justamente esa partecita, esa diferencia como tal. Algo que vamos a ver en el ejercicio rápidamente, si alcanzamos aquí, es que, ¿dónde está? Acá. Vamos a implementar algo que se conoce como un while infinito. Es un while infinito porque la condición siempre es verdadera. ¿Por qué? Porque es verdadera. Es decir, pongo true, yo no pregunto nada, pongo true. Ahora, True y ejecutas. exacto, como yo sé que es verdadero, siempre se va a ejecutar. Entonces, en este caso, esto es un do while. ¿Por qué? Porque la primera vez se va a ejecutar sí o sí al menos. Entonces, ¿por qué digo que al menos? Porque lo que nos está diciendo es, si el total de respuestas no coincide con el número de preguntas, deberá mostrar el mensaje error, los datos no coinciden y solicitar los datos nuevamente, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es pedir los datos y luego contarlos, y si es erróneo y son diferentes, entonces volverlos a pedir. Entonces yo puedo decir, ok. No creo que no es necesario con el while. Yo puedo hacer aquí la pregunta. Por ejemplo, número de respuestas, ¿cierto? Sí. Mientras que sea diferente. Bueno, aquí realmente la sumatoria ya dijimos, ¿cierto? Perdón, la sumatoria no, el término no es así. Es la suma. La sumatoria es otra cosa. N ok más N run diferente de N questions. Sí. Entonces, nosotros habíamos hecho el análisis de que sabíamos que si una prueba consta de 10 preguntas, pues la ideal es que, lo obvio es que tenga 10 respuestas, ya sea que las 10 son erróneas o las 10 son correctas o combinaciones entre sí, pero que sean la sumatoria de las correctas más las erróneas, pues van a darme el número de preguntas. Entonces, por eso estamos sumando acá n ok, n wrong, y vamos a decir que si como tal la sumatoria, es decir, lo que ingresó acá a esta parte, no coinciden, significa que las respuestas, la cantidad de respuestas estuvieron mal. Entonces se cumple la condición que nos están dando acá, que es que si las Los datos no coinciden. respuestas no coinciden con el número de preguntas, deberá mostrar el mensaje. Error, los datos no coinciden. Entonces son print. Hago yo un print, pues va a quedar en español con inglés. Si yo esto lo ejecuto en este momento, se queda en un ciclo infinito. Sí. ¿Por qué? Porque en el ejemplo no nos están consiguiendo. Tenemos 5 y 6. ¿En dónde? Y las... No, acá. Ok. No tenemos nada que nos saque el while, perdón. Exacto, no tenemos nada porque no se está modificando en ningún momento. Entonces, lo que deberíamos hacer otra vez aquí sería que, lo que nos están diciendo, y solicitar los datos nuevamente. Digamos que vamos a hacerlo así. Hay otra forma de hacerlo, que sería con el do while, pero pues no alcanzamos ahorita. Pero entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué hay otra forma de hacerlo y como tal mejor? Porque es que, si se dan cuenta, tenemos esto repetido y esto repetido. Esto se ejecuta al menos una vez, y luego preguntamos y luego ejecutamos. ¿Y qué pasa con el do while? ¿Cuál es la diferencia con el while? Que el do while en otros lenguajes pues se ejecuta una primera vez y luego se pregunta. Entonces es como la cuestión, esto no alcanzamos a ver la partecita del do while. Pero bueno,
Entonces aquí preguntamos y volvemos a escribir esas líneas que ya estaban acá escritas. Entonces por eso yo era como que, tengan en cuenta que los lenguajes de programación se busca escribir o repetir la menor cantidad de líneas. ¿Listo? Ok. Si ya tenemos una parte, un segmento de código que ya se hace algo, la idea es reutilizarlo o no repetirlo, no duplicarlo. En este caso, ya alguien que sepa de programación mira, ok, usted tiene esto acá y tiene esto acá, eso ya está como malo. Significa que hay algo mal, se puede optimizar eso. ¿Listo? Pero para este caso, para este ejercicio, pues se puede. Digamos que vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, error, los datos no coinciden. Entonces, digamos que digite nuevamente. ¿Listo? Entonces, number t, y va a pedir. Y aquí se va a quedar toda la vida hasta que ingrese entonces datos que me sumen n ok, n wrong, sean iguales a la cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque así con eso garantizamos que esta condición va a dejar de cumplirse. Por tanto, Ok. yo puedo acá imprimir print eh, por ejemplo, error, los datos no coinciden porque tenemos datos ya que ingresamos previamente, ¿cierto? 10, 5 y Sí. 6. Ellos no coinciden porque sumarían 5 más 6, 11. 11 respuestas para 10 preguntas, no 200, algo está mal. Entonces, número de, por ejemplo, de respuestas. Entonces yo digo, ah, ok, entonces son 5, perdón, 11. Ingreso, ¿cuántas respuestas estuvieron bien? Estuvieron bien 5. ¿Cuántas estuvieron mal? 6. 6. Entonces, sí, ya salió. ¿Qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, bueno, en este caso se vuelve a ejecutar esto, va a salir de una. ¿Por qué? ¿Te quedó en la RAM? Pues Exacto, porque está. las variables, estas variables ya almacenaron los datos que yo acabé de Sí. ingresar en la RAM. Entonces, estas en equations, en OK, ya cambiaron internamente. Entonces, para poder, digamos, ingresar, entonces yo ejecuto este bloque y yo Ah, cambio. ok. Entonces, por ejemplo, acá ya va a ser Superman. Y número de respuestas, 100. Las respuestas OK. Entonces va a ser, por ejemplo, no sé, vamos a hacer que se equivoque. Listo. Entonces vamos a hacer acá y él va a decir, listo, no coinciden. Entonces vamos a ingresar Ok. otra vez. 100, 23, 23. ¿Sí ven? Error, los dos no coinciden. Vuelve a estar otra vez y vuelve a preguntar. Y aquí se va a quedar toda la vida hasta que ya esta sumatoria, es decir, que esta condición, bueno, esta suma, y esta suma que está acá, sea igual a este valor, esta variable. Por tanto, esta condición deja de cumplirse, por ende, el while no se ejecuta más. ¿Bien? Listo. Pongo acá 100, 50. ¿Bien? Y así ya, de aquí para allá simplemente es hacer el cálculo realmente. Simplemente ya lo que hacemos es preguntar, es ponderar. Hacemos una multiplicación de, por ejemplo, un número de respuestas por 3 y número de respuestas. Por ejemplo, podríamos acá, digamos que ya lo ejecutamos. Hacemos el cálculo acá. Por ejemplo, eso serían, bueno, no recuerdo cómo sería. Bueno, digamos que serían points. Ok, es igual. Ok, ¿cierto? ¿Por cuánto? Creo que 3. 3, ¿cierto? 3 puntos por cada respuesta correcta, pues hacemos la multiplicación. Y por ejemplo, points run, pues tenemos nuestra variable, ¿cierto? En el ROM, Por -2. en los dos, ¿cierto? Y me imagino que pues ya sabemos que el puntaje total, total points, Es bonito va que a ser más o ¿qué? menos la sumatoria de esas dos. La suma, no sumatoria. Que no sé, me parece que la sumatoria la utilizo más para el término, la operación directamente con una sumatoria. Ah, Debe ok. ser como la suma. O no, ahí sí no sé matemático, pero considero yo que decirle la sumatoria, más bien prefiero decir la suma o el producto. ¿Listo? Listo. Y en este caso, pues yo propongo así. Esto puede tener Pero ahí valores le pusiste negativos, positivos. menos. ¿Cómo? En total point pusiste fue menos.
Sí, No es point showcase más point one. exacto, muy bien. Ok, Con eso entonces, como yo sé que siempre esto me va a dar negativo, esto se va a transformar en una resta. ¿Listo? listo. Y entonces con eso yo garantizaría que lo que yo tendría acá sería print total points, 50 puntos en este caso. Si es 50, si está bien. No sé qué valores tienes arriba, profe. 50, 50, 100, sí, está bien, profe. ¿seguro? 150 menos 100. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Bien? Ah, ok. Básicamente, pues el ejercicio sería así. Se podría mejorar. Lástima que ya no nos alcanzó el tiempo para no utilizar esta partecita acá, sino una única vez. Pero en esencia, para el ejercicio, como lo hicimos acá, está todo bien. Esto es, por ejemplo, algo de listas, pues que dice aquí. Para explicar un poquitico y demás. Pero bueno, realmente los invito, es que realmente en una hora tratar de abordar todos los temas. Yo trato de, por ejemplo, acá de poder inventarme un ejercicio o si hay uno pueda explicar en detalle cada uno de los temas, pero es bastante complicado. Entonces los invito a las demás asesorías, cuando ustedes puedan. Entonces, igual ya están programadas los de esta semana. Los Listo, horarios se profe, van a muchas mantener. gracias. Lo ideal es Excelente. que, vale, listo. Entonces lo ideal es que, por ejemplo, el día sábado poder recuperar de pronto algunas horitas. El sábado pasado yo propuse, por ejemplo, 4 horarios. El sábado de 8 a 9, de 9 a 10. Aquí se borró porque nadie me asistió, por ejemplo, de 10 a 11, nadie reservó, entonces se borró. Pero entonces de 11 a 12. De hecho, por eso fue que Wilson y Nancy aprovecharon, Wilson y Nancy, no pudieron asistir de 10 a 11 porque tenían inglés, una prueba de inglés. Entonces, por eso fue que no asistieron. Pero ellos se aprovecharon toda la mañana y vimos ejercicios, vimos de todo un poquitico. Entonces, el espacio está para ustedes realmente para que lo puedan aprovechar. Yo estoy aquí como tal para poder resolver sus dudas. Entonces, pues los invito a que pues asistan a las asesorías. Bueno, Ah, bueno, vale, profe, gracias. Voy a programar la próxima. Muy amable. sí, esta grabación ya directamente yo la subo, tal cual como se ha venido realizando, tan pronto termine, yo la subo y todo queda grabado. Bueno, y lo mismo también este collab también queda ahí en el material. Ustedes simplemente lo abren, le dan generar copia y lo ejecutan. Ustedes pueden ir allá a darle play. ¿Qué pasa si yo cambio esto? Pueden ir probando. No hay ningún problema. ¿Listo? Listo, vale, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Vale, entonces gracias por ustedes por su tiempo y por haber asistido. Bueno, espero Bueno, verlos. vale. Chao. Vale, chaito. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, chao.